muchas gracias a todos los hermanos por dar todo su corazón para Dios en este increíble servicio, y a ustedes también que nos están visitando. Yo sé que están muy animados y vamos a continuar animados ahora estudiando más sobre la palabra de Dios. Pero antes quería comenzar con una oración. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque no merecemos, Dios, escuchar tu palabra. No merecemos, Dios, tu reino, pero estamos aquí, Dios, ahora para poder aprender más de ti, Señor. Padre, por favor, que lo que sea transmitido ahora, Padre, sea tu mensaje puramente, que sea todo lo que tú quieres, Señor, que sea transmitido, que tomemos decisiones, Padre, por favor, en base a eso. Y Padre, por favor, coloca todas tus palabras en nuestra mente, Padre. Muchas gracias por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, y es en el nombre de tu Hijo Santo amado Jesús que oramos y agradecemos. Amén. Entonces, vamos primero para una escritura en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Wow! ¡Qué escritura increíble, hermanos! Algo que me inspira mucho de esta escritura es cuando dice: destruimos argumentos. Y argumentos normalmente son cosas que nosotros usamos para defender lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Hermanos y amigos que nos están visitando, nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en un ambiente en el que estamos llenos de creencias, llenos de tradiciones, llenos de patrones, llenos de cosas que todo el mundo dice que son socialmente correctas, políticamente correctas. Y eso es lo que origina algo llamado paradigmas. Un paradigma es la forma, la tradición principal en la que una sociedad se rige. O en la que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia, en la que la ciencia se rige. Entonces la ciencia tiene varios paradigmas. Nuestra sociedad tiene varios paradigmas. Tiene varias tradiciones, varios patrones, varios modelos. Entonces, por ejemplo, un modelo peruano muy conocido es el pollo a la brasa. A todos les encanta el pollo a la brasa. Infelizmente, cuando salimos, por ejemplo, a otro país, no hay pollo a la brasa. Entonces, chicos, si van a otro país, ya calculen eso. No hay pollo a la brasa. Hay otras tradiciones también. Por ejemplo, yo recuerdo algo que me gustaba mucho, que era la historia. Y el Perú, antiguamente, ¿no? Hasta hace 200 años atrás, el Perú era un país que estaba lleno de guerras. Por ejemplo, la guerra del Pacífico. Yo recuerdo una frase muy conocida de Francisco Bolognesi. Yo creo que ustedes también la van a recordar. Él decía: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta el último cartucho. Wow, el paradigma de esa época de nuestra sociedad peruana eran las batallas, eran las guerras. Y ellos estaban dispuestos a morir por su patria. Y esos podrían tratarse de paradigmas chéveres, paradigmas buenos. Pero infelizmente también tenemos paradigmas malos. Por ejemplo, hoy en día en nuestra sociedad un paradigma muy triste es: el que no es vivo no come. Si eres buenecito, si eres honesto, te vas a morir de hambre. ¡Wow! ¡Qué paradigma, qué patrón, qué modelo tan malo que infelizmente seguimos! Entonces, en esta clase hoy día vamos a estudiar sobre paradigmas de nuestra sociedad, pero que infelizmente van contra la palabra de Dios. El título de la clase es Rompiendo Paradigmas. Vamos a continuar con nuestra serie de Lucas. Entonces, amigos, nosotros estamos estudiando Lucas y hoy día estudiaremos el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Lucas 13, en el versículo 1. ¿Están todos conmigo? Espero que sí. Escriban en el chat si están conmigo. Lucas 13, versículo 1 dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilatos había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan.
¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¡Wow! ¡Qué palabras profundas aquí de Jesús! Lo que Jesús está enseñando aquí es algo muy poderoso, hermanos. Infelizmente, los religiosos en esa época, ellos creían que si una persona sufría mucho para morir, era una persona muy pecadora y estaba recibiendo su merecido de Dios. Dios estaba castigando a esa persona. Y ese era el paradigma de la época. El paradigma de la época era que cuanto más pecabas, más tenías que sufrir. Y tu muerte iba a ser más dolorosa. Imagínense esa tragedia, 18 personas aplastadas por una torre. ¿Y qué dijeron los religiosos de la época? Ellos merecían, son pecadores, merecían ser aplastados por una torre. ¡Wow! O Pilatos, que él entró con su ejército para ejecutar a personas que habían ido a hacer sacrificios en el templo. Estos religiosos pensaron, ellos merecían, eran pecadores y merecían sufrir. Ese era el paradigma que regía a la sociedad religiosa de esa época. Infelizmente es algo muy triste, porque Jesús lo que les dice aquí es que no importa lo que esos hombres habían hecho, lo que importa es lo que tú estás haciendo hoy. Porque si ellos tenían pecado, ¿tú no los tienes? Por eso Jesús les decía, primero, fíjense en ustedes, porque si no se arrepienten de sus pecados, ustedes perecerán. Pero aquí Jesús no está hablando de perecerán, de solo morirán, está hablando de ir al infierno, de perecer del alma, irse al infierno. Entonces el primer punto es ese, hermanos, el paradigma de creer que somos buenas personas. Y ese es un paradigma que rige nuestra sociedad. La mayoría de nosotros creemos que somos buenas personas. Y eso no es solo de ahora. Les quería mostrar una escritura en Job. El libro de Job es mi libro favorito, para los que no saben. Job, en el capítulo 34, versículo 5 dice, Job 34, 5, Job era un hombre que había sufrido mucho. Dice, al inicio, Job muestra a Job como un hombre muy honesto, como un hombre que hacía todo según Dios, todo según el corazón de Dios, hacía sacrificios por sus hijos. Pero después vino tragedia detrás de tragedia. Y Job, infelizmente, muchos dicen, ¿no?, que él fue paciente, él no quiso maldecir a Dios, pero después de decir eso, él expone su corazón. Él dice, Dios, yo soy bueno, no entiendo qué está pasando, yo soy justo. Pero fíjense lo que dice Job 34, versículo 5. Job alega, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte a pesar de que no he pecado. ¿Dónde hay alguien como Job que tenga el sarcasmo a flor de labios? ¡Wow! Fíjense el corazón de Job. Job no era tan paciente. Job le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo no tengo pecados, yo soy justo. Fíjense cómo continúa en el versículo Job 34, versículo 31. Dice, ahora vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no?, de una persona que quiere ayudar a Job. Supongamos que le dijeras, soy culpable, no volveré a ofenderte. Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. ¿Tendría Dios que recompensarte como tú quieras que lo haga? Aunque lo hayas rechazado, no seré yo quien lo decida, sino tú. Así que expresa lo que piensas. ¡Wow! Infelizmente, como había dicho, ¿no?, un paradigma muy tradicional en nuestra sociedad es ese, que todos somos personas buenas,
Todos somos como Job dijo, soy justo, no he pecado. Quien peca es el político que se vacunó, el político que mintió, el político que robó, ese es pecador. Yo soy justo. Yo no miento. Yo no me paso, ¿no?, de la cola. Yo pago mis deudas, no estoy pidiéndole a mis hijos que mientan diciéndoles que no estoy en la casa. No, yo soy una persona justa. Yo no copio en los exámenes. ¡Wow! ¡Qué horrible pensamiento tenemos! Pensamos que somos justos, que no tenemos pecado. El otro sí. El otro tiene pecado. No, pero yo soy una buena persona. Y si cometo algún error, no es tan grave. Es una mentirita blanca. O un asesino es peor, un violador es peor, un político es peor. Pero no, yo soy bueno. Y ese era el pensamiento, infelizmente, de Job. Y aquí es Saúl que le está predicando la palabra a Job, que quiere enseñarle para que él se corrija. Le dice, supongamos que tú te declaras culpable. ¿Tendría Dios que recompensarte? Supongamos que cada uno de ustedes aquí entiende, wow, he fallado. ¿Tendría que Dios tiene el derecho de recompensarles a ustedes? Ustedes tienen el derecho de recibir algo de Dios. Y eso es lo que muchas veces pensamos. Porque nosotros pensamos que somos personas buenas, pero somos personas justas. Tengo derecho a. Entonces en nuestra sociedad nos enseñan eso, ¿no? A mí me causa mucha tristeza. Infelizmente vivimos en una sociedad en la que tú tienes derecho a lo que tú quieras. Tienes derecho a los mejores electrodomésticos, derecho a las mejores universidades, derecho a. Yo tengo derecho a lo que yo quiera, a hacer lo que quiera de mi vida, a tener lo que yo quiera en el momento que quiera. Y eso infelizmente lo pasamos para la vida espiritual. Pasamos ese pensamiento y pensamos, yo tengo derecho, a pesar que miento, a pesar que copio en un examen, a pesar que miento en mi trabajo, yo tengo derecho a vacaciones, yo tengo derecho al mejor salario, yo tengo derecho a ser el mejor empleado del mes, yo tengo derecho a pertenecer al tercio estudiantil, al quinto estudiantil. No, tú no tienes derecho a nada. Lo que Dios está diciendo aquí es que tú no tienes derecho a nada. Dios no está en la obligación de darte algo. Y yo, infelizmente, siendo abierto con ustedes, yo pensaba que yo era una buena persona. ¿Por qué? Porque yo no había matado, yo no había robado, yo no había violado. Yo solo, ¿no? Hay veces miraba a mujeres desnudas, miraba cosas impuras. Yo solo, ¿no? Hay veces estaba con una chica, estaba con otra, pero nunca había hecho más nada. Yo, hay veces, era arrogante, ¿no? Hay veces yo me creía mejor que otros, pero y era tan infeliz mi vida porque yo creía que era una buena persona. Yo creía que era un buen hijo, yo creía que era un buen estudiante, yo creía que por tener las mejores notas yo era mejor que el resto. Y qué fea vida. Y gracias a Dios, Dios me rescató. Y Dios puso personas en mi vida para estudiar la Biblia. Dios puso personas en mi vida que me mostraron eso. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tu alma, tu espíritu va a perecer. Tú te vas al infierno. Y eso es algo que no nos gusta escuchar. A nosotros nos gusta escuchar, sí, corre como bebé a la iglesia. Bautízate como bebé y vas a ser salvo. O sí, acepta a Jesús en tu corazón y vas a ser salvo. Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero arrepentirse, escuchar la palabra de Dios, eso no nos gusta. Y no es algo que yo estoy inventando. Fíjense conmigo, por favor, en Lucas 1:77. Vamos a regresar un poquito entonces en Lucas. Lucas 1:77. Vamos a ver qué es realmente estar bien con Dios. Cómo una persona se puede salvar. Lucas 1:77. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Entonces,
lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que tú tienes que ser una buena persona, una persona buenecita. No, la Biblia enseña que tú tienes que buscar el perdón de tus pecados. ¿Y cómo se busca el perdón de tus pecados? Lee la Biblia. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Por favor, lean la Biblia. Agenda un estudio bíblico con la persona que te invitó. ¿Para qué? Para que tú descubras cómo recibir ese perdón. Porque, infelizmente, amigos, quiero ser bien sincero y fuerte. Y discúlpenme si soy crudo, pero si ustedes no se arrepienten de sus pecados, se van al infierno. Y eso es algo que me toca mucho, porque infelizmente yo perdí a 2 familiares el año pasado. Yo perdí a mi padre y yo perdí a mi abuelo, a uno después del otro. Fue en enero, el otro fue en marzo. Y son personas que yo amo, que yo amaba, ¿no? Que eran wow. Pero infelizmente ellos nunca buscaron el perdón de sus pecados. Y eso me duele decirlo, pero ellos se murieron y se van para el infierno. Y no hay remedio. Y eso me deja triste, eso me deja apenado, pensar, wow. Y por eso no quiero que más personas sigan ese camino. Y por eso te quiero animar, busca el perdón de Dios. Busca arrepentirte de tus pecados. Porque eso es lo único que te va a hacer estar bien con Dios y que un día puedas estar en el cielo. Hermanos, qué increíble es recibir perdón de nuestros pecados. Qué increíble es cuando primero entendemos que no somos personas buenas. No soy mejor que nadie. Yo, que estoy aquí hablando de la palabra, yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Ninguno de nosotros es bueno. Y cuando tú entiendes eso y buscas el perdón de Dios, tú entiendes que no tienes derecho a nada. Tú entiendes, como dijo uno de mis escritores favoritos, que se llama Tolstoy. Es un escritor ruso del siglo XIX. Él nació más o menos en el año 1828. Y fíjense qué locura. Él murió más o menos con 80 años en el año 1910. En el año 1909, que fue cuando inventaron el primer megáfono, creo que era algo así, donde se podía grabar, hay un audio de ese hombre. Fíjense qué increíble, un audio de ese hombre. Y él con 79, 80 años, él dijo esto en ese audio. Es el único audio que existe. Él dijo, el hombre es un animal débil, miserable, si la luz de Dios no brilla en él. Hermanos, es eso que tenemos que entender, que nosotros somos miserables, somos débiles, somos polvo, si la luz de Dios no brilla en nosotros, si no tenemos el perdón de Dios. Así como Job, tenemos que entender, somos nada. Job, después de haber dicho eso, Dios habló con él y Job se arrepintió, pidió perdón. Dios mío, perdóname, porque ¿quién soy yo para decir que no tengo pecado? Y Job se arrepintió y después fue grandemente bendecido con Dios. No solo mundanamente, sino fue bendecido espiritualmente. Él estaba bien con Dios, recibió perdón de sus pecados. Entonces, mis preguntas para que ustedes puedan reflexionar es, ¿todavía sigues creyendo que eres una buena persona? ¿Crees que tienes derecho a ser salvo? ¿Crees que tienes derecho a recibir algo de Dios? ¿Crees que personas buenas, según tu paradigma, según tu patrón, según tu modelo, son las que tienen derecho a la salvación? ¿O son las personas que realmente siguen la palabra de Dios? Hermanos, quiero inspirarlos. Si tú no estás estudiando la Biblia, por el amor de Dios, busca estudiar la Biblia. Y discípulos, la única forma de salvar a las otras personas es predicando la palabra de Dios. Entonces, por eso vamos a continuar leyendo Lucas 13. Antes, quería levantarnos a personas que me inspiran en romper esos paradigmas, en romper el paradigma de creerse buenos.
Principalmente quería levantar a las personas que este año, ¿no?, decidieron tomar la decisión de ser discípulas de Jesús. Samuel, Andrea, la señora Ángela, Alison, la hermana de César, Joaquín, son personas que no querían seguir solo sus tradiciones, no querían seguir solo sus paradigmas, no querían seguir solo lo que la gente decía. Ellos decidieron estudiar la Biblia y a pesar de lo que los otros decían, ellos fueron bautizados y ahora son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, busquemos la salvación, busquemos el perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar leyendo Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Chicos, espero que estén animados. Vamos a romper paradigmas que van contra Dios. ¿Amén? Lucas 13, versículo 6, dice: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Segundo punto, el paradigma del remordimiento. Muchas veces nosotros podemos creer, ¿no?, que solo por entender mi pecado, solo porque asumí que soy orgulloso, asumí que soy egoísta, ya estoy bien con Dios. No, lo que Jesús aquí está explicando es que nosotros debemos dar frutos. Entonces, en este contexto, ¿no?, una higuera estaba en un viñedo. ¿Qué espera, no, la persona que puso esa higuera? Que esa higuera dé frutos. Yo quiero higos. Pero si no da frutos, primero, ¿está ocupando mi terreno? ¿Podría haber otro árbol que dé más frutos? ¿Por qué mantener eso? Y quería cortarla. Pero aquí el cultivador le dice: por favor, espere 1 año más. Voy a hacer de todo para que ese viñedo, ¿no?, le voy a dar una chance para que dé frutos esa higuera. Y es así como Jesús, hermanos, nos dio una chance para estar bien con Dios, una oportunidad para dar frutos. Pero acá Jesús es tajante y de nuevo dice: si no da frutos, córtalo. Si un discípulo no da frutos, Dios va a cortarlo y esa persona se va al infierno. El remordimiento no es arrepentimiento. Y nosotros tenemos ese falso paradigma. Me sentí mal, mi discipulador me dijo que debo cambiar esto, y yo entendí, sí, debo cambiar, pero no tomé ninguna actitud, no hice nada, no oro por eso, no ayuno por eso, ni siquiera hice el desafío que mi discipulador me dijo, pero yo asumí mi culpa. Eso no es arrepentimiento, eso es un simple y barato remordimiento. Cualquier persona se siente culpable y solo se siente con remordimiento. Hermanos, nosotros tenemos que cambiar esa cultura de que sí, ya he entendido y no hago nada. Tenemos que dar frutos del Espíritu. Acompáñenme en Gálatas 5. Nosotros conocemos muy bien Gálatas 5:19, que son los pecados de la carne, ¿no? Es algo horrible. Pero cuando nosotros dejamos esos pecados, nosotros podemos dar frutos del Espíritu. Fíjense conmigo en Gálatas 5, versículo 22. Dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Qué increíble escritura, hermanos. Lo que aquí la Biblia está diciendo es: el fruto del Espíritu es que tú te des cuenta que eres egoísta. No, tú tienes que amar,
Tú tienes que tener paz, tienes que tener paciencia, ser fiel. Eso es el fruto del Espíritu. Y te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que tú sientes que has dado fruto del Espíritu? ¿Que has visto en tu vida frutos del Espíritu? ¿O solo has escuchado lo que alguien te dijo? ¿Sabes qué? Infelizmente eres orgulloso. Y tú, sí, soy orgulloso. Y no has dado ningún fruto del Espíritu. O ¿cuándo es la última vez, ¿no? que tú dijiste, sí, voy a hacer esto, yo acepto este desafío, y no lo hiciste? Y llegas al siguiente tiempo con tu discipulador, o llegas al siguiente tiempo con la persona que te está ayudando, y sigues con el mismo tema. ¿Es por qué? Porque no has dado fruto de arrepentimiento. No has dado un fruto del Espíritu. Y cuidado, hermanos, si continuamos así, si continúas sin dar frutos, tu tiempo se va a acabar. Y tú puedes ser cortado. Y eso es algo que me da mucho temor. Infelizmente, ¿no? Nosotros también como sociedad vivimos con varios paradigmas en ese sentido. Que el peruano es más serio. El peruano es más reservado. El peruano es un poco más desconfiante. Es nuestra cultura. Y yo me di cuenta de eso cuando yo me fui a Brasil. Cuando yo fui a Brasil, yo veía a la gente más alegre. Y más aún los discípulos, ¿no? Los discípulos estaban alegres de verdad. Pero yo decía, no, pero yo soy tímido. No, pero yo soy más serio. A mí no me gusta estar sonriendo casi siempre. Y cuando tú tienes que hacer algo, ¿no? Para la iglesia, tienes que hacer algo para animar a los discípulos, y lo haces de mala gana. Y lo haces, no, pero así yo no soy, así no somos los peruanos. ¿Y qué importa cómo son los peruanos? Lo que importa hoy es que tú eres discípulo de Jesús, tú eres discípula de Jesús. Y yo, hermanos, tengo que ser abierto con ustedes. Yo era así. Yo decía, no, pero yo estoy en Brasil, pero yo soy peruano, tengo que mantener mi identidad. Mi identidad es ser más serio, es ser más, wow, así. No, sonreír así. Y estoy todo el rato así. Qué horrible pensamiento tenemos. Y eso me ayudó mucho a escuchar, hermanos, principalmente a Carol, Danilo. Me ayudaron mucho a transformar mi vida. Pregúntenles a ellos cómo yo era hace 6 años, hace 7 años. Wow, era una persona difícil. Pero, hermanos, tenemos que cambiar, dar frutos de arrepentimiento. No podemos conformarnos como somos, como la sociedad es. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Es eso lo único que importa. Y un discípulo de Jesús también da frutos de hacer otros discípulos, de ayudar a más personas, de estar evangelizando, de estar enseñando a las personas los principios básicos, de enseñar los fundamentos del cristianismo. ¿Cuándo es la última vez que tú hiciste un estudio bíblico, que tú lideraste el estudio? ¿Cuándo es la última vez que diste fruto, que ayudaste a una persona a llegar a Dios? Hermanos, tenemos que cambiar esa cultura de delegar esa tarea a otros. De delegar, el otro es más responsable. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, ayunaste por algo que viste en tu corazón y tienes que dar fruto de arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, que lloraste por una persona que está perdida? Una persona que no conoce el Evangelio. Una persona que no vive el Evangelio. Si tú fueras el único discípulo aquí en Lima, tú serías capaz de enseñar todos los principios fundamentales del cristianismo a una persona. O peor aún, ¿no? Tal vez tú solo ni siquiera estás sabiendo todos los principios básicos, sino que le dices a otra persona que lo haga y tú tal vez ni siquiera apareces en el estudio. ¿Cuál es tu corazón para salvar a las personas? ¿Cuál es mi desafío, hermanos? Que ustedes reconozcan un área en su vida, ahora mismo. Un área en tu vida que piensas que tú te arrepentiste, pero que solo hasta ahora estás con remordimiento y no has dado fruto. Reconoce esa área, si es el orgullo, si es el egoísmo, si es la avaricia,
si es la falta de fe, si es la falta de amor, reconoce esa área y pídele perdón a las personas que están siendo afectadas por tu pecado. Pídele perdón a tu discipulador, pídele perdón a tus amigos de tu charla bíblica, pídele perdón a personas que estás afectando con ese pecado. Y hermanos, yo estoy súper con fe de que si ustedes hacen eso, Dios va a hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Dios va a multiplicar muchísimo más la iglesia. La iglesia está creciendo, hermanos, y yo sé que podemos crecer mucho más, pero todos tenemos que estar creciendo juntos. No solo uno, no solo el otro, no solo los hombres, no solo las mujeres. Todos juntos creciendo para evangelizar este mundo en nuestra generación. Yo tengo mucha fe que muchas almas aquí se van a arrepentir y vamos a estar dando todo para Dios. Amén. En conclusión, hermanos, yo quiero que ustedes reflexionen en eso y reflexionen en qué paradigmas viven. ¿En paradigmas mundanos o en paradigmas de Dios? Si piensas que eres una buena persona, arrepiéntete y busca el perdón de Dios. Si crees que estás renunciando a tus pecados solo sintiéndote con remordimiento, arrepiéntete y busca dar frutos de arrepentimiento. Hermanos, vamos a romper esos paradigmas que van contra la palabra de Dios y para Dios sea la gloria. Amén.